¿Aló? Doctora, ¿sí la Buenas escucho? noches, sí. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Pedro Wong. Muchas gracias por, ¿no?, siempre apoyar a nuestra, ¿no?, a nuestra cátedra, ¿no?, a la facultad. Él es magíster en productos naturales y biocomercio, y siempre estamos agradecidos porque nos acompañan tanto en la teoría como en la práctica. Lamentablemente esta vez ¿no?, por sus tiempos, no ha podido compartir con nosotros, pero hemos trabajado con sus muestras, doctor, y ¿Qué nos tal ha le salido. fue? Sí, a pesar de que después de un año, al menos, ¿no?, de las inflorescencias que nos dejó, ha salido muy bien. En algunos Ay, un qué poco bueno. mejor, ¿no? Y al menos con lo que es las cromatografías que se ha hecho. Ah, qué Entonces, bueno, qué bueno. sí, pero ya vamos a querer los cultivos actuales, pues después ¿no?, que se legalice completamente. Yo sé que está luchando por ello. Muy bien, entonces, doctor, le voy a dar quiero ver, bueno, le voy a poner como coanfitrión para que pueda compartir pantalla, pero Ah, me por dice favor. sí, a ver, un ratito. A ver, está bien, Sí, ya estoy compartiendo. ya. Pedro, ¿puedes poner tu correo? Porque como siempre colocamos el nombre y el correo, sino que no lo puse el correo. Ah, ya. Sí, el A ver, a correo ver, se a me ver. pasó. Sí, no se Sí, preocupe. sí, siempre Creo que aquí colocamos en ahí. vivo y en directo. Claro, ¿Está bien? sí. A ver, Listo. ¿dónde estás? Un ratito. Ay, acá está, te voy a poner como confitrión. Un ratito. Añadir confitrión, ya está. Entonces, buenas noches nuevamente con todos. Tengo el honor de presentar, ¿no?, al magíster, ¿no?, Pedro Wong, que es especialista en lo que es el estudio de cannabis y viene trabajando, luchando para que, ¿no?, tanto en las normativas y que para que se pueda legalizar lo que son los cultivos asociativos y se pueda trabajar también los diversos productos derivados del cannabis. Le dejo la palestra, doctor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy amable de su parte. Eh, Igual le agradezco la invitación siempre. Yo con todo gusto también soy de la casa. Mi maestría la hice ahí en productos naturales. La doctora Mónica siempre me ha ayudado, siempre me ha apoyado. Así que aquí estamos para dar la mano, ¿no? Bueno, espero que estén muy bien. Es una noche fría, así que todos ahí con su limonada caliente, con limón, con kion, y no se nos vayan a enfermar. Bueno, tenemos casi una hora y media para conversar de historia, actividad farmacológica y usos del cannabis. Eh, Vamos a ver si es que logramos culminar rápido esta presentación que tengo. Hay algunos datos más que sería interesante ver, o que me parece a mí interesante que ustedes puedan ver, sobre todo porque es una planta muy estigmatizada, ¿no? Si estuviéramos hablando sí, de la cúrcuma, ¿no?, probablemente no tendríamos que dar tanto sustento como en el cannabis, ¿no? Paradójicamente, una de las plantas más prohibidas en la historia, junto con, ni siquiera, es más, miren que las tres plantas restringidas por las Naciones Unidas fueron cannabis, la hoja de coca y la amapola. Pero la hoja de coca la tenemos en los mercados, podemos comprar, ¿no? De la amapola, los opioides, ustedes pueden conseguir en la farmacia opioides. Pero del cannabis ha sido muy complicado. De hecho, gracias a las asociaciones de pacientes, ¿no?, en el Perú y en el mundo, las personas que han necesitado usar esta planta, porque ya no tenían otra opción farmacológica, han tenido que sacrificar en muchos casos su libertad para poder usarla. Entonces, un poco ilógico, ¿no? Vamos a ver en el camino que dentro de las sustancias, entre comillas, de abuso o fiscalizadas sanitariamente, probablemente una de las que menos efectos secundarios mortales tiene es el cannabis, ¿sí? El potencial de dependencia es algo que también podemos discutir enormemente. Entonces, hay mucho estigma en torno a esta planta. Estoy seguro que más de uno de ustedes conoce
a la planta, desde la teoría o desde la práctica, y probablemente pueda tener alguna noción de experiencia un poco distinta a la que hemos venido escuchando de manera convencional en el Perú. Hace muy poco tiempo, de hecho desde el año 2019, ya está incluyéndose el estudio de la planta de cannabis en algunas facultades, una de ellas San Marcos también. ¿Sí? Así que la sesión de hoy espero nada, llevar algún contenido interesante, importante, y si es que nos queda tiempo vamos a poder profundizar un poco más, ¿correcto? Igual siéntanse en la libertad, como yo estoy presentando pantalla, y me avisan si puedo ir a la diapositiva o no. Alguien que me diga. Sí, Sí, se puede. pasa. Bacán. Sí, sí, sí. Listo. Igual siéntanse en la libertad. Yo lo digo igual por si acaso. Muchas veces los grupos son tímidos, pero espero que ustedes no. Si por ahí hay algo que podamos puntualizar, en buena hora, ¿no? Pueden interrumpir con gusto. ¿Ya? Eh, bueno, yo soy farmacéutico y vengo estudiando este tema desde el año más o menos 2016. En el 2017 recién empezó a hablarse sobre el cannabis, y ni siquiera habían leyes, ¿no? En el año 2017 sale la primera ley, en el año 2019 sale el primer reglamento, tuve la oportunidad de participar eh, en ambos procesos, ¿no? Y actualmente con unos amigos médicos hemos formado una clínica que se llama Cannavital, y en esa clínica damos terapias a pacientes que necesitan cannabis, tanto la parte médica con ellos, y nosotros hemos logrado obtener una licencia para producir en nuestra farmacia magistral derivados de cannabis. Con la universidad hemos hecho algunos proyectos, diplomados en Cayetano Heredia, y bueno, algunas cosas más en el camino, ¿no? Siempre es de mi interés hacer trabajos de investigación y publicación. Es algo que se puede hacer toda la vida felizmente. Así que, si es que en algún momento, ¿por qué les cuento esto? Porque de vez en cuando hay algunos tesistas que están interesados en esta área. Así que si es que hay algún interés en el camino, ahí tienen mi correo a través de la doctora, que es profesora principal de la universidad. Podemos hacer algún trabajo de investigación. Y esto, la verdad que, aparte de calmar el interés o la curiosidad por el tema, puede ser sin ningún problema un trabajo para que ustedes obtengan su grado de pregrado o de posgrado, ¿no? Como lo fue en mi caso también. Creo que las puertas están abiertas para eso, y quizá dentro de algunos de los diapositivas o estudios que les muestre, les genere alguna idea, ¿no? Y podemos conversar en eso en el camino. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a hablar un poquito de historia. Y esta imagen que les muestro es de esta revista, Historia Vegetal Arqueobotánica, ¿no? Y ustedes están viendo en el mapa los hallazgos arqueobotánicos más relevantes por orden de antigüedad, en los que se han encontrado vestigios de cannabis, ¿sí? Alguno pensará que es una planta que se utiliza hace muy poco, pero en verdad no hay nada más alejado de la realidad. Los vestigios más antiguos, o la mayor cantidad de vestigios antiguos, miren, se encuentran acá en Europa, y algunos cuantos en Asia, ¿sí? ¿Por qué no tenemos en América? Bueno, porque no hemos buscado, simplemente eso, ¿no? Quizá a la tesis de alguien puede ser. Pero lo que se postula hasta el momento es que es una planta que apareció en Asia Central. Esto puede cambiar en cualquier momento. Y lo que sabemos de esa historia es que la mayor domesticación se dio en Europa, ¿sí? No significa que fue la única ni la primera, simplemente la mayor cantidad de vestigios que demuestran domesticación de la planta. Alrededor, como pueden ver abajo, de 8.000 años atrás, ¿sí? Y el dato más antiguo en este artículo es un dato de 11.000 años atrás. Estamos hablando de la edad de bronce del ser humano, y la época en la que
también se empezó a domesticar el trigo, el maíz. Estamos hablando entonces que es una de las plantas más antiguas domesticadas. Y probablemente hay alguna razón, ¿sí? Estas líneas que ustedes ven, estas rutas son lo que se conocía en esa época como las rutas de la seda, ¿sí? Tan famoso ahora, tan recordado ahora con el puerto de Chancay, ¿no? Y los autores de este artículo mencionan que muchos datos históricos apuntan a que las flores de cannabis o las semillas de cannabis fueron en algún momento alguna moneda de intercambio. Muy interesante porque esto no es, la importancia de esta planta pues, la estamos viendo nosotros desde los ojos de los años 2000, ¿no? Si ustedes buscan la clasificación taxonómica correcta del cannabis, ustedes saben que hay muchos naturalistas, o sea, no es que sea uno mejor que otro, sin embargo, se adoptan por consenso, esto puede variar en el tiempo, eh, algunas clasificaciones. Esta que tienen acá es de Linneo y nos muestra que es solo una especie. Hay solo una especie y tiene algunas, ¿no? Dos subespecies, la sativa y la índica. O sea, uno puede poner cannabis L sin problema o puede poner cannabis sativa L o cannabis indica E. Pertenecen a la familia botánica de las cannabaceas o cannabaceaes y eh, el nombre, la nomenclatura farmacopeica de esta droga vegetal es la inflorescencia. Acuérdense muy bien de esto, porque en muchos casos, en temas judiciales, ¿no? O legales, hay que entender que la parte vegetal o la droga vegetal es la inflorescencia, no las hojas, no los tallos, no las semillas, no las raíces. Y eso es importante. Nosotros, farmacéuticos, toxicólogos, si no me equivoco, eh, tenemos que tenerlo claro, ¿sí? La definición, bueno, las flores secas, aquí está, ¿no? El cannabis pistilado. ¿Y qué se refiere cuando es cannabis pistilado? Es que son las femeninas. Significa que acá, por ejemplo, en esta imagen, tenemos un hermoso ejemplar de cannabis masculino. Y aquí ven ustedes estos saquitos donde están el polen, ¿sí? Esto es se llama una inflorescencia en forma de racimo. Y el polen, digamos, no contiene, pues, cannabinoides. No puedo ahorita. Gracias. El polen no tiene cannabinoides, entonces no hay nada que perseguir. De hecho, de los cannabinoides, que son alrededor de 150, solo el THC, el delta 9 tetrahidrocannabinol, es el único que tiene los efectos psicotrópicos. Entonces, lo que persiguen las convenciones internacionales es eso mismo, ¿no? El efecto psicotrópico. Si hablamos de una planta que no tiene esta molécula, quedó claro desde las convenciones y vamos a hablar un poquito en el Perú, es una sustancia que no está perseguida, fiscalizada ni controlada. Correcto. Y ahí es el tema del cáñamo, ¿no? Que hace poco ha salido una ley. Hay muchos nombres comunes, ganja, gras, hemp, ¿no? Marihuana, hierba, y muchos más. En este artículo, el doctor Ethan Russo nos muestra 38 textos escritos de la antigüedad, ¿no? O considerados de la antigüedad, ¿no? Hasta los más modernos, miren, hasta los años 1800, 1890, que ya son los primeros artículos científicos. Ustedes entienden que la forma en la que concebimos la ciencia ahora, y ahora me refiero, pues, o sea, a los últimos 50 años, ¿no? Una forma occidentalizada y se basa en la evidencia científica de los estudios, ¿no? Con la metodología, usando el método científico, ¿no? Pero antes de eso había conocimiento, claramente, ¿no? Solamente que no estaba ordenado de esa forma. Desde las primeras farmacopeas chinas, de hace 10.000 años atrás, ¿no? Hasta el primer artículo científico publicado en una revista científica en Inglaterra.
¿sí? Así que hay información sobre uso medicinal de más y de sobra. ¿Sí? No es ninguna novedad. Básicamente lo que estamos haciendo ahora, en estos últimos 10 o 20 años, donde ha habido un auge de la investigación científica, de hecho en estos últimos 5 años ha habido el máximo auge, y por ahí tengo una imagen de eso, lo que estamos haciendo es confirmando lo que nos decían los estudios etnofarmacológicos. ¿Sí? Este es un artículo interesante y solamente se los muestro porque hay alguna clasificación, es importante que la conozcan, de los cannabinoides, o sea, de dónde viene el origen, ¿no? ¿Cuál es el origen de los cannabinoides? Pueden ser los que vienen en la planta, claramente, es por eso que se llaman cannabinoides, ¿no? Porque venía del cannabis. Fue lo primero que se encontró en los años 60 y el doctor Meshulam elucidó por completo su estructura química en el 63 del CBD y en el 64 del THC. En el año 92, el doctor Lumir Janus encuentra cannabinoides endógenos, o sea, cannabinoides que el mismo mamífero produce y que encajan en los receptores a los cuales se descubrió en los años 60 que encajaban las moléculas que estaban en el cannabis, y se les denominó endocannabinoides. ¿Sí? Y aquí están algunos ejemplos de estos: la araquidonoil etanolamida, más conocido como la anandamida, el 2-araquidonoilglicerol, 2-AG. Estos son los receptores más importantes del cannabis, ¿no? El CB1 y el CB2. Son receptores acoplados a proteína G con 7 partes transmembrana. Y finalmente, hace también ya unos 10 años, hay cannabinoides sintéticos. Eso significa que han sido creados moléculas creadas en el laboratorio y que encajan en los receptores CB1 y CB2. Así que todo lo que encaja en el receptor CB1 y CB2 es algún tipo de cannabinoide y de acuerdo al origen tenemos la clasificación. Los efectos farmacológicos que producen en el organismo, ¿sí? Son diversos y obviamente, como anteriormente les mencioné, son los que son mediados a través de esta ligación, ¿no? De esta unión con los receptores, sobre todo CB1 y CB2, pero también hay otro grupo de receptores que acoge cannabinoides, como los receptores vaniloides transmembrana, el TRPV1, también el 5, aquí no lo mencionan, y algunos receptores GPR55, ¿no? Y hay alguno del 108 también. Pero básicamente es para mostrarles que el CB1 y el CB2 son los más importantes, pero hay algunos otros que también tienen alguna sensibilidad con los cannabinoides y cuando se sensibilizan desatan una cascada bioquímica para producir algunos efectos. ¿Sí? El kit del asunto inicial, ¿no? Es la afinidad con el receptor CB1. Así que en este estudio muestra el coeficiente de afinidad de los cannabinoides con el receptor CB1, ¿sí? Y algunos otros más, ¿no? El balance CB1, CB2. Entonces, para no confundir tanto, vamos a empezar solo con el primero y vean que el coeficiente de afinidad del THC, ¿sí? Con el CB1 es de 41, mientras que el de la anandamida es de 89. O sea, esta es una escala inversa. Significa que mientras menor el número, es más afín. Y aquí estamos viendo que el cannabinoide producido por la planta es más afín al receptor CB1 en un poco de potencia, sobre todo de especificidad, que que la misma molécula que nosotros producimos. O sea, es un poquito más eficiente lo que está en la planta versus lo que está en nuestro organismo. Y eso es interesante, porque esta podría ser la razón por la cual el ser humano ha venido usando la planta de cannabis, la ha venido domesticando a través de miles, ¿por qué no decenas de miles de años? Y se ha dado cuenta de esto, ¿no?
Es interesante también recordar que de las 400.000 especies vegetales superiores de plantas que hay sobre el planeta, solo Cannabis sativa eh, posee el complejo completo de cannabinoides. ¿Sí? Ni siquiera el lúpulo. Ustedes eh, tienen que saber que aparte del cannabis, el lúpulo, el Humulus lupulus, es la única otra especie vegetal que comparte familia. Hay algunas plantas que tienen algún tipo de mímico del cannabinoide, y me refiero a mímico del cannabinoide porque son moléculas que producen algún efecto directo o indirecto también en el receptor CB1, pero no pertenecen al cannabis, ¿no? Entonces se les conoce en la literatura como mímicos o cannabimiméticos, ¿sí? Miren, aquí este es un cannabinoide sintético, el GBWH 051 y su coeficiente de afinidad es 1.2. O sea, este es un receptor muy fuerte. Es un agonista muy fuerte y no se desprende. ¿Y para qué utilizan esto? Lo utilizan para estudios. O sea, primero, la industria lo sacó a ver si podían ser utilizadas en la salud, ¿no? Porque al parecer, sensibilizando el receptor C1 se puede desencadenar algunos efectos positivos. Eh, por ejemplo, efectos relacionados al manejo del dolor, en dolor neuropático, a la inflamación, sobre todo a la neuroinflamación, ¿sí? Algunos efectos tumorales, que hay estudios avanzados en células, en animales y muy pocos en humanos. Sobre todo aquí el factor que limita estos estudios es los factores éticos, y me refiero a éticos en un sentido muy específico de la palabra, que no dan permisos, porque prefieren que la gente utilice operaciones o algunas otras medicinas muy potentes antes que una sustancia que está catalogada como estupefaciente en la lista 1, ¿no? Discutiremos, si hay tiempo, sobre si es que es real esta, estas atribuciones dadas, ¿no?, al cannabis. Eh, pero tenemos cannabinoides sintéticos que nos sirven para que se hagan estudios. Tenemos cannabinoides endógenos y cannabinoides de la planta. Así que, ¿por qué encaja la molécula de la planta en nuestro organismo? Si es que las estructuras moleculares no se parecen, vamos a verlo luego. Tengo una imagen de comparando estas dos estructuras y para ver si es que se parecen o no. Ustedes habrán escuchado también mucho de las cannabis sativa, índica y ruderalis, ¿no? Y por ahí alguno que otro habrá escuchado que algunos efectos, ¿no? Las índicas producen tal efecto y las sativas, lo que se dice es que las sativas activan y las índicas son aletargantes, ¿no? Y la verdad, esto no tiene ninguna base. No podemos clasificar los efectos farmacológicos a través de la forma de las hojas, ¿sí? Tenemos que clasificarlos a través de los componentes activos que tengan y cuantificarlos, ¿no? Entonces, lo más correcto, porque hay muchas clasificaciones, hasta la genética, ¿no? Pero lo que nos sirve a nosotros en salud es la clasificación quimiotípica, ¿sí? El perfil químico de los cannabinoides y, si se puede, de los terpenos también. Nos puede predecir al médico qué efectos va a tener si utiliza cierta combinación, ¿sí? Cierta fórmula, cierta formulación, ¿no? También podría el médico prescribir alguna variedad específica de flor de cannabis si es que las flores de cannabis vinieran con su concentración. Y esto, que puede parecer un poquito loco, es lo que se hace en Israel, eh, en Canadá y en Holanda. Hay medicamentos con registro sanitario que son flores de cannabis de una variedad específica y viene en el inserto el quimiotipo. Entonces el médico sabe, esta flor de cannabis tiene 20% de THC y 1% de CBD. Correcto, la voy a utilizar para dolor crónico. ¿Cómo la voy a utilizar? No se la va a fumar porque ningún médico está de acuerdo en el uso pirolítico de cualquier cosa en esta edad, ¿no? En esta época.
pero podemos utilizar dispositivos médicos conocidos como vaporizadores, donde la materia vegetal puede llegar a una temperatura que libera a través del punto de ebullición y volatiliza los cannabinoides y pueden ser inhalados. Y esto da un efecto inmediato tan parecido como el inyectable, por ejemplo. Estas dos moléculas, que son, digamos, las más famosas, ojo, estamos nosotros teniendo en esta época estudios sobre solo estas dos moléculas, y no porque no haya más interés en las otras, simplemente porque eh, recién se está permitiendo el uso, ¿no? Hasta en el Perú, por ejemplo, hasta el año 2019, nadie podía estudiar la marihuana. ¿Sí? O sea, claro, sí podías estudiarla, podías hacer una revisión bibliográfica, claro, también es un estudio, pero digo, nadie podía estudiar la planta utilizándola, sí, no podías tocar la planta, ¿no? De hecho, ahora les voy a contar brevemente la experiencia que tuve en mi tesis de maestría, y yo hice una colecta de ecotipos o cultivares peruanos, porque todos saben que en el Perú se cultiva marihuana, ¿no? Creo que la policía es la única que no lo sabe, ¿no? O pretende no saberlo, pero hay en muchos lugares del Perú, ¿sí? Y de hecho, yo tomé los datos de los reportes del Ministerio del Interior y de Vida. Fui a los lugares donde hay, pues, ¿no? Y pudimos colectar muestras que yo no las había cultivado ni tampoco las había comprado. Las colecté, ¿sí? Y hicimos una cuantificación de cannabinoides a través de cromatografía de gases, GESFIT, ahí en Psicotox. Bueno, ahí fue el estudio y lo publicamos en una revista interesante. Así que estas moléculas, que son las más estudiadas del cannabis, fueron elucidadas por completo en los años 63 y 64. Quiere decir que los años anteriores esas moléculas fueron aisladas por otros científicos y se describió su estructura química, solo que en el 63 y 64 recién hubo la tecnología para que Rafael Mechulan y compañía pudieran elucidar este doble enlace, que le da el nombre de delta 9 al THC. ¿Sí? Así que este doble enlace no podían ubicarlo antes. Miren que es el mismo peso molecular, si alguien ya lo notó, y la única diferencia es que este anillo central, que se llama anillo pirrólico, está cerrado en el THC y está abierto en el CBD, lo cual hace de que esta molécula en el THC, si pueden mirar mi pantalla, ¿no? Está cerrado y hace que la molécula sea en una sola dimensión, medio arqueada, pero en una sola dimensión, es un solo plano. Pero si abrimos este anillo pirrólico, las fuerzas de atracción o repulsión lo colocan en esta posición y hace que sea una molécula con dos dimensiones, ¿sí? Y esto hace de que las mismas moléculas se encajen de manera distinta en el receptor CB1 y produzcan efectos distintos. De hecho, no solo producen efectos distintos, sino producen efectos contrarios. Esto nos quiere decir que cuando el THC encaja en el receptor CB1, tenemos una cascada bioquímica que nos da como resultado, entre otros, entre muchos otros, el efecto psicotrópico, el efecto embriagante, el efecto placentero, como lo quieran llamar. Pero cuando el CBD encaja en el receptor CB1, no encaja en el mismo lugar, sino encaja en otra parte del receptor. Esto se le conoce en farmacología como eh, un ligando alostérico. ¿Sí? Y ese efecto que produce en el otro lugar del receptor CB1 hace que el efecto del THC se atenúe o disminuya. Esto significa, o se le conoce como efecto de modulación alostérica negativa. Así que el CBD, cuando se proporciona en cantidades similares al THC, es improbable la aparición de efectos psicotrópicos. En otras palabras, podemos controlar efectos de psicosis transitorias por THC, que esto es lo que le pasa a los usuarios novatos, que de la nada usan cannabis en concentraciones mayores a las que están acostumbrados, o si nunca estuvieran acostumbrados, ¿no? Usa en concentraciones medianamente altas, ¿no?
y les da este cuadro, ¿no? Esta paranoia, ¿no? Entonces con el CBD se puede controlar el efecto psicotrópico. En algún momento, ¿no? Se utilizaría esto en los hospitales de emergencia, ¿no? Cuando llega algún intoxicado con THC, ¿no? Actualmente lo que hacen es, los mandan a su casa, los mandan a dormir, por ahí les dan un diazepam, agüita de azar, y se acabó. Podrían darle CBD, por ejemplo, ¿no? Para atenuar este efecto. Bueno, conversaremos al respecto si hay tiempo. Yo les había comentado que esta es la molécula de abajo, es la del THC, ¿sí? Hay los tres anillos y la cadena larga de carbono, son 5 carbonos. Y esta molécula que ven atrás, que se parece muy poco, ¿no? Es la anandamida, es la araquidonoiletonolamida, el cannabinoide que nosotros tenemos ahorita en nuestro organismo. O sea, todos ustedes tienen anandamida apareciendo y desapareciendo y regulando su sistema nervioso, ¿sí? Cuando no tienen anandamida o 2-AG en su sistema nervioso, el cuerpo busca regularlo de otras formas, ¿correcto? El ser humano se dio cuenta hace 12.000 años que podría ser interesante modular esta regulación, y vamos a ver luego en una diapositiva cómo es este proceso a través de utilizar lo que está en las plantas, lo que siempre hemos hecho con las plantas, ¿no? Eso. Y si bien estas moléculas no se parecerían si les dibujamos como Luis nos mostró, que se dibujan las moléculas en el plano, cuando las vemos tridimensionalmente, lo que sí encaja son el área en el espacio que tienen los polos o las partes polarizadas, ¿no? O cargas negativas o cargas positivas de la molécula. O sea, no se parecen en el plano, no se parecen en número de peso atómico, pero sí se parecen en las partes exactas donde están algunas cargas. En eso sí se parece mucho la anandamida y el THC. Así que encajan, pues, ¿no? Como se dice coloquialmente en este mundo farmacológico, como llave cerradura, ¿sí? Y no sé si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de la anandamida y el THC y les hablé sobre el coeficiente de afinidad, mientras menor era el número más potente. Miren, hace unos años, 2020 creo que fue, ya estábamos dando el curso en la Cayetano de cannabis. 2019, en la revista Science, se publica el hallazgo de un nuevo cannabinoide que se llama tetrahidrocannabiforol y tiene un coeficiente de afinidad de 1.2. O sea, este es 30 veces más potente en efecto psicotrópico que el THC. O sea que mientras estudiemos un poquito más la planta vamos a descubrir muchas sorpresas. Correcto. Ustedes conocen mejor que yo, ¿no? Todos los procesos bioquímicos que pasan desde la luz solar y el CO2 hasta producir, ¿no? Metabolitos secundarios, y solo quiero contarles que desde la ruta, ¿no? Del ácido mevalónico, que es la ruta que inicia la creación de los terpenoides, a partir de esa ruta nosotros vamos a crear los cannabinoides, ¿sí? Eh, Ahora vamos a ver las moléculas que lo conforman, pero tenemos en la planta de cannabis la creación a partir de terpenoides de los cannabinoides, que más o menos son poco más de 150. Luego terpenos, clasificados de acuerdo a la cantidad de isoprenos que junten, como saben ustedes, y también flavonoides. La planta de cannabis, o las flores, quien habrá visto algunas flores, no solo huelen a frutas, específicamente a 70 frutas, ¿sí? Lo cual hace una mezcla muy interesante, sino también tienen colores. Y hay algunas que son las moraditas, las rojitas, las naranjas, ¿sí? Y aparte de las verdes con blanco, ¿no? Entonces, aquí también hay presencia de algunos flavonoides. Los cannabinoides precursores iniciales más conocidos, más importantes, son el geranil pirofosfato y el ácido liftoico. Cuando se juntan estos dos, estas enzimas juntan a estas dos moléculas, tenemos al ácido cannabigerólico, que es el
el precursor del THC, el CBD y el CBG. Y cuando el geranilpirofosfato se junta con el ácido divarínico, forma el ácido cannabigerobarínico. Y la única diferencia entre ambos, como ven acá, es la colita, que acá son 1, 2, 3, acá son 5, ¿correcto? Esta diferencia en la cola de la molécula hace la diferencia. Vamos a hablar de la ruta del ácido cannabigerólico, y este ácido cannabigerólico se puede convertir en cannabigerol, se puede convertir a través de la THC sintasa en la ácido tetrahidrocannabinólico, en el ácido tetrahidrocannabinólico, en el ácido cannabidiólico y en el ácido cannabicroménico. Así se encuentran en la planta. Si ustedes cosechan una planta que está viva, ¿no? Solo por si acaso, esta cosecha, cuando ustedes obtienen y analizan los cannabinoides en, no sé, en cromatografía líquida, por ejemplo, van a obtener sus versiones ácidas. Cuando ustedes a esas inflorescencias femeninas las secan y hay un proceso que se le conoce como curado, que no solo es pérdida de humedad, ojo, sino en ese proceso hay una transformación química de la planta que pasa de la versión ácida. Miren este carbono, que es el carbono 1, 2, 3. Hay un grupo carboxilo y acá ya no lo tiene. Este proceso se le llama descarboxilación. Así que en la planta están las versiones ácidas, y fuera de la planta y después del proceso de descarboxilación están las versiones neutras. Estas son las que tenemos estudios, ¿sí? De estas hay estudios, sí, no llegan todavía a un nivel muy alto, están continuando, están empezando, hay mucho interés. ¿Por qué hay tanto interés? Porque podríamos aprovechar el ácido tetrahidrocannabinólico para usarlo en algunas condiciones que usaríamos el THC, porque el grupo carboxilo aquí le produce un efecto, o sea, produce de que la molécula no tenga efecto psicotrópico. O sea, el THCA no es psicotrópico, ¿sí? No puede embriagar a nadie. Entonces, es interesante, se está estudiando mucho esto, ¿no? Porque hay algunas personas que no les gusta estar embriagadas, pues, tienen todo el derecho de que no les guste también, ¿no? ¿Y a qué temperatura se logra la descarboxilación? Hay muchos estudios al respecto, pero a mí, por experiencia, les puedo compartir que entre 20 y 27 minutos a 122 Celsius es una de las formas más interesantes de descarboxilar, porque no somos tan agresivos con la molécula, ¿correcto? Estas moléculas continúan su proceso a través del tiempo, ¿no? Su proceso de degradación, y cuando estas moléculas entran en contacto con oxígeno y con energía lumínica, pueden alterar su estructura, ¿sí? Por ejemplo, el ácido cannabidiólico se puede convertir en ácido cannabielzoínico con la luz, luego se descarboxila y llega el cannabielzoído, que da lo mismo si es que primero se descarboxila y luego pasa con la energía lumínica, ¿no? El THC con oxígeno pasa a cannabinol, a CBN, o a 9-hidroxi-THC, o a delta 8-THC. Este THC es un poquito más prolijo, ¿no? en sus variaciones al estar en contacto con oxígeno, y este delta 8, oxígeno y energía lumínica. Entonces, de cómo deberíamos almacenar a los cannabinoides, más de uno ya le parecerá lógico que tenemos que protegerlos de la luz. Por eso los frascos donde se venden medicamentos con cannabis son ámbares, pues, ¿no? Y además protegidos del oxígeno, ¿correcto? Sellados al vacío. Bueno, esto ya les mostré. Y acá también les muestro que hay algunas otras plantas como estas, que no son muchas, miren, que también contienen algunos cannabinoides, no al nivel del cannabis, pero recién se están estudiando, son cannabimiméticos.
¿correcto? Así que ya poco más se sabe, ¿no? De la planta de cannabis podemos aprovechar básicamente toda la planta. En las raíces se encuentran los únicos alcaloides que hay en la planta de cannabis. Los cannabinoides no son alcaloides. Ustedes, mejor que nadie, deberían tenerlo claro después de esta sesión para el resto de su vida. Porque escuchamos mucho, ¿no? Que los alcaloides del cannabis, ya cuando escuchas a alguien empezar así, ya cambias de cannabis, ¿no? En el cannabis sí hay alcaloides, pero se encuentran en las raíces y no tienen un efecto farmacológico importante. Estos son la cannabisativina y la anhidrocannabisativina, descubiertas también o elucidadas su estructura también por el profesor Rafael Mechoulam. Ya hablamos que donde se encuentran los cannabinoides son las inflorescencias femeninas, ahí está la resina, ¿no? Y de ahí tenemos pues la sustancia, la droga vegetal. De las hojas, en las hojas hay una cantidad enorme de proteínas, ¿sí? En los tallos hay fibra y se puede utilizar básicamente para todo esto, ¿no? En las semillas contienen todos los aminoácidos esenciales. Miren qué una planta maravillosa, ¿no? Lamentable que haya sido restringida hace un tiempo, porque podemos, y muchos países ya lo están haciendo, aprovechar todo esto, ¿no? Y Perú recién está subiéndose a la ola, esperemos que esto vaya bien, ¿no? Y pues de la fibra del cannabis se han hecho, el ser humano ha aprovechado y ha hecho básicamente los primeros textiles de la humanidad. De hecho, en las carabelas que vinieron los españoles a las Américas, las velas estaban hechas de tela de cáñamo, ¿no? Porque era la fibra más resistente que se conocía en esa época. Nuevamente, hay algunas, se está retomando un poquito eso, ¿no? Pero si hay tiempo conversaremos, ¿no? Un poco el lobby de la industria del nylon después de la Segunda Guerra Mundial fue lo que empujó para el costado a una fibra vegetal bastante barata y resistente, ¿no? Ya es muy resistente, es un peligro, ¿no? Para el sistema, al parecer. Así es como ustedes pueden ver a las inflorescencias de cannabis con un microscopio, debe ser de 10, casi una lupa. Si nosotros tenemos un microscopio de 60, podemos ver los tricomas que se encuentran en las inflorescencias. Miren qué hermosos se ven. No sé si ustedes lograron ver unos ahora en el microscopio con la doctora. Ojalá que sí. Si no, así se debió ver. Cuando está fresco, cuando está más guardado, tiene más tiempo, estos tricomas no son cristalinos, sino son un poquito más amarillentos, que también son muy bonitos de ver. Y si son ustedes unos expertos en fotografía, debe ser una foto a 100x, pueden encontrar estructuras así, una preciosidad de la naturaleza, ¿no? Este tricoma que estoy apuntando con el cursor es un tricoma capitado. A este que estoy apuntando ahora es un tricoma de vello, ¿sí? En los tricomas capitados es donde se encuentra la mayor concentración de cannabinoides. ¿Por qué? Porque, Doctor, disculpe que lo interrumpa. sí, El mouse no se logra ver. No sé ¿no? si podría mencionar, si no se A ver, ven 6 tricomas, principalmente. a ver, déjame ver si. Automático, oculto, flecha, color de pluma. Plumas, a ver. Ajá. ¿Ahora lo ven? Este es el tricoma capitado, ¿sí? Ahora sí se ve, doctor. Ya. Muchas gracias. Más bien, no sé si cuando pase diapositiva. Ah, no, va acá. Qué bueno. Este es el tricoma capitado y lo que se postula es que en esta parte, en este disco que une la cabeza con el tallo, se encuentran las enzimas que biosintetizan a los terpenoides en cannabinoides. Así que este ejercicio bioquímico solo se da en esta planta, al parecer, ¿no? En otras hay algunas moléculas que se parecen, ¿no? Pueden lograr esto. Este es el tricoma de vello, de cabello, donde hay muy pocos cannabinoides. Sobre todo se encuentra en eso, ¿no? Hay técnicas de extracción, por ejemplo, en las que se congelan la parte vegetal y se fracturan estos tricomas, ¿no? Por la base o por las cabecitas. Entonces tenemos solamente, ¿no? Esta realmente es la cosecha. Si alguien es un poquito más minucioso con la cosecha, porque en la cosecha tenemos que sacar la parte vegetal que nos interesa, es
tendrían que cortar uno por uno los tricomas, ¿no? Pero bueno, ¿no? Por efectos de facilidad, cortamos las flores, ¿no? Las inflorescencias femeninas. ¿En qué parte? Miren, importante que sepan esto, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, la policía incauta a una persona, una planta de cannabis, van a pesar toda la planta. Y en verdad no tienes que pesar toda la planta, porque lo que tienes que pesar es la droga vegetal. La droga vegetal solo son las inflorescencias. Y solo son las inflorescencias femeninas, ¿no? ¿Qué pasa con las plantas masculinas? No tienen cannabinoides, no drogan a nadie, no son una sustancia controlada. ¿Correcto? Y las inflorescencias sin semillas secas, además. Ya hablamos hace un momento de la descarboxilación. O sea, si tenemos droga vegetal fresca, esto no debería ser considerado una sustancia controlada, porque lo que está controlado es el THC, no el ácido THC, por la simple razón que el THC es lo que produce el efecto psicotrópico y no el ácido. Bueno, tricomas hay en otras partes de la planta, sí, miren, en las hojas hay más pequeños y en los tallos también. Y aquí les he puesto el volumen de estas cápsides y vean ustedes, ¿no? Que estas son mucho más pequeñas. Así que sí, podríamos sacar un poquito de cannabinoides en hojas y tricomas, pero la cantidad es muy despreciable, así como les muestro acá. En hojas 0.8, en tallo 0.3, ¿no? Y en raíz ni semilla no hay. ¿Por qué? Porque los tricomas son órganos de defensa aéreas. Así que si alguien dice que la semilla de cannabis puede drogar, esa persona no tiene la menor idea de, de la botánica de la planta, ¿correcto? Solo las partes aéreas tienen tricomas. Y de las partes aéreas, solo las inflorescencias es lo que tiene una cantidad considerable, ¿no? Si alguien consume las hojas, no le va a pasar nada. Más se va a intoxicar con el humo, solo por ser humo, que del THC que tenga, ¿no? Esto es un poco más una revisión que si le interesa, tómele un pantallazo, ¿no? Y revísela nuevamente, ¿no? Dentro de la planta están las versiones ácidas y después de la descarboxilación están las versiones neutras, las que sí tienen efectos comprobados. Ojo, ojo con esto que acabo de decir. No significan que el THCA, el CBCA, el CBDA no tengan efectos, sí, seguro los tienen. Y hay muchos, incluso algunos anticonvulsivantes. Pero los estudios no llegan todavía a demostrar que este efecto es eficaz en humanos con el método científico, con los ensayos clínicos. Todavía no, porque no se hacen, no porque se hayan hecho y hayan salido que no tiene el efecto, ¿correcto? Hay mucho que invertir en investigación acá, ¿no? Aquí, pues para una revista, es un cuadro de un artículo que armé y en peso seco, ¿no? ¿Cuánto hay en promedio de cannabinoides en una planta? El que se lleva la corona es el THC, porque el THC es la molécula de defensa por naturaleza de la planta de cannabis, es el marcador bioquímico. Así que si es que ustedes encuentran una planta random en la calle, si agarran cualquiera, va a tener por estadística siempre THC. ¿Y por qué en el Perú hay más plantas con THC? Voy a mostrarles algunos resultados del estudio que hice. Es porque históricamente se ha cultivado la planta de cannabis para producir efectos psicotrópicos, pues, ¿no? Entonces, no hemos cultivado cannabis para las convulsiones ni nada de eso, ¿no? Es por eso que hemos seleccionado naturalmente, ¿sí?, a las plantas que tienen más efecto psicotrópico, por eso son las que abundan en el mercado informal, ¿sí? Aquí el doctor Ethan Russo propone algo muy interesante y es que hay un efecto superior a la sinergia, que él denomina efecto entourage o efecto séquito, que nos dice que, a diferencia de la sinergia es cuando dos componentes activos suman sus efectos o los exponencian, ¿sí? Eso es efecto sinérgico. Pero el efecto entourage nos dice que los componentes activos de la planta, en presencia de componentes inactivos, puede aumentar el efecto o la potencia de estos, ¿correcto?
Así que él menciona que algunas sustancias que se podrían ser consideradas inactivas, como por ejemplo los terpenos, van a sumar a este efecto, van a aumentar este efecto, ¿sí? Por ejemplo, en la lavanda hay el linalol y la planta de cannabis tiene el linalol, ¿sí? Dentro de los terpenos mayoritarios. Y el linalol tiene ya un efecto con ensayos clínicos como anticonvulsivante por la vía del glutamato. Si nosotros aprovechamos el efecto anticonvulsivante del CBD, podríamos entender de que si es que una planta de cannabis es rica en CBD, pero además es rica en linalol, podríamos tener, y está en presencia de los otros componentes de la planta, podríamos tener un efecto aumentado, ¿sí? Tan interesante el tema que el laboratorio GW Pharmaceuticals sacó al mercado en el año 2014-15 este medicamento Sativex, que es un complejo botánico. O sea, es un extracto de planta, no es un aislado, no es un sintético. Es un extracto de planta que tiene THC y CBD de manera estandarizada y produce un efecto superior al THC y el CBD. El proceso para la obtención de un medicamento derivado de cannabis, no, este no es el motivo de la clase, pero solo para que por cultura general lo sepan, hay que cosechar la planta, hay que hacer un proceso de extracción, que pueden haber muchos procesos, muchas formas, muchos tipos. Podemos purificarlos, sacarles las grasas de alto peso molecular. Luego podemos destilarlos para aumentar la pureza de tal o cual cannabinoide. Y finalmente la vamos a convertir esta materia prima en algún medicamento. Muchas técnicas de extracción, desde las líquidas, perdón, desde las técnicas que usan solventes, hasta las técnicas que no utilizan solventes, ¿no? Como la prensa. Así que de acuerdo a esto son los certificados de análisis, ¿correcto? Y podemos incluso, todavía no le he comido porque estoy dando clase. Sí, hay unas técnicas de purificación, como pueden ver este equipo, que es un destilador destilación fraccional vacío, ¿no? Aquí no sé si ustedes han usado alguno en el laboratorio, pero calentamos acá las muestras y de acuerdo a cómo van cayendo, cómo van evaporando, vamos obteniendo la cabeza, el medio y la cola, ¿no? Así como en cualquier destilación. Y nos ayuda a que sea al vacío, ¿no? Para que tenga que ponerle menos temperatura a la muestra, correcto. Aquí podemos obtener un rendimiento casi el 50% de la materia, del extracto crudo que obtengamos, ¿no? Podemos aprovechar las flores directamente, o sea, no tenemos que transformar. Lo bueno del cannabis, bueno, yo seguro que muchas otras plantas, pero el cannabis nos ha enseñado por su alto valor, por el alto costo que tiene, por la alta especialización debido no solo a la planta, sino debido a que está prohibida en muchos lugares. Es muy costoso en otros, en donde sí se puede, ¿no? Que podemos aprovechar directamente el uso medicinal desde las flores. Podemos vaporizarlos, como ya les dije, o luego puede pasar un proceso de extracción o purificación, donde vamos a obtener resinas, concentrados o isolatados. Los isolatados es la máxima purificación, y por ejemplo en el cannabidiol podemos lograr hasta el 100%. O sea, cristal puro de CBD, mientras que con el THC podemos tener solamente resinas concentradas, ¿no? 80%, hasta 90% he visto, no he visto más. Y finalmente estas resinas, cuando nosotros las diluimos en vehículo, obtenemos el famoso aceite de cannabis. Entonces, que a partir de hoy nadie vaya a salir diciendo que el aceite de cannabis es la extracción del aceite esencial de cannabis. No. O sea, podemos hacer aceite esencial de cannabis, ¿qué es lo que vamos a obtener? Terpenos. Pero si queremos obtener resina de cannabis, es una extracción de la resina, ¿correcto? Y luego la resina la diluimos y ahí está el famoso aceite de cannabis, ¿sí? Y pues es una asociación de pacientes real en el Perú, la Federación de Asociaciones de Pacientes, con sus plantas, ¿no? Algunas de ellas han pisado la cárcel lamentablemente por la ignorancia de nuestras autoridades, pero finalmente Digemid está vendiendo también ahora aceite de cannabis, ¿no? Hay un reto enorme entre la ciencia que hay detrás de producir el medicamento
y la ciencia que hay detrás para que haya una buena absorción. Pero eso no es tema de hoy, ¿sí? Pero hay procesos enormes, ¿no? Desde la purificación hasta la estandarización del producto, analizar los vehículos en los cuales se van a llevar, ¿no? Estos principios activos a las personas, la farmacocinética, la farmacodinámica, la biodisponibilidad que depende de muchos factores, ¿correcto? Y aquí en este cuadro les muestro un poco los principales ejes o columnas del control de calidad que debería tener un producto derivado de cannabis, ¿no? A diferencia de los otros productos, los otros medicamentos que ustedes saben, pues bueno, ya saben mejor que yo, es que en cannabis vamos a analizar la potencia de los cannabinoides. Vamos a hacer una cromatografía, puede ser líquido o gas o gaseosa, para determinar la cantidad, la concentración de los cannabinoides, porque al final eso es lo que le va a servir al médico para prescribirlo, ¿correcto? Y tenemos que tenerlo claro. Pesticidas como cualquier producto vegetal, metales pesados como cualquier producto que se cultive en el Perú, y límite microbiano como cualquier sustancia que va para el consumo humano, ¿sí? Algo de lo que ustedes habrán hecho hoy es cromatografía de capa fina, ¿no? Muestra y estándares, y ver si eso no es, ¿no? La coloración, este rojito puede ser el Fast Blue, ¿sí? Y cuando es con ácido sulfúrico y vanilina es medio azulado y rojizo, ¿no? Desde el año 2020 nosotros con la Sociedad Médica del Cannabis hemos hecho algunos estudios de control de calidad de los productos que se encuentran en el mercado. Ustedes saben que ahí nomás, ¿no? En Barrio Chino venden aceite de cannabis, todo eso, y claramente ustedes se imaginarán que esto no tiene cannabis, ¿no? Hicimos, de hecho, está en internet, búsquenlo en YouTube, un informe, y comparamos el producto que vende Digemit de 5% de CBD versus productos que se comercializan en el mercado informal por internet. Estos no son los de la calle, son los de internet, bueno, son los de internet. Y muchos de ellos no tienen nada de cannabis. Lo sorprendente para mí fue que 2 sí tenían cannabis. Y en este caso, cannabidiol. Este es el reactivo de BIM que nos brindó nuestros amigos de Brasil, de Realla, con el que detectamos la presencia de CBD, ¿correcto? ¿Por qué CBD? Bueno, porque en este caso es lo que decían que esos productos tenían, ¿sí? Y es el que Digemit tiene. Y bueno, se hicieron algunos, no sé, algunos reportajes sobre esto, ¿no? En prensa independiente. Llevamos nuestro estudio que hicimos ahí en San Marcos a un congreso científico europeo. Nos dieron un premio de reconocimiento, muchas muestras, 16 muestras, que en el mercado informal se conseguían y la verdad que no tenían, pues, ¿no? Cannabinoides, y en esa época no había no se había hecho antes cuantificación de cannabinoides en el Perú. En el 2022 recién INS lanza el servicio de control de calidad, ¿no? Identificación, cuantificación de cannabinoides. Así que, bueno, por ahí pusimos un granito de arena en esa parte. Luego nosotros seguimos trabajando y para la tesis de una estudiante de farmacia, le pedí que colectara más muestras, se juntaron entre 4 de diferentes especialidades, colectaron muestras y hicimos una corrida solo colorimétrica porque no teníamos en ese momento acceso a la cromatografía, ¿no? De alta performance, y medimos presencia de THC, presencia de CBD y presencia de cannabinoides ácidos, porque nuestros amigos de Realla acaban de patentar un reactivo para los cannabinoides ácidos, ¿no? Muy interesante. En el mundo hay registrados estos 4 medicamentos en agencias reguladoras de alto nivel, ¿no? Como ustedes ya conocen. En 1985 se registró el Marinol, que es dronabinol, que es THC puro, sintético, para las náuseas y vómitos por quimioterapia. El mismo año se registra el Cesamet, que es nabilona, que es un análogo sintético al THC. Tiene una modificación en el carbono número 11 de un metil por un carbonil, y esto le da 2 o 3 veces más potencia.
O sea, si es que el THC es psicotrópico, la nabilona es 3 veces más psicotrópica. En el año 2015, la Agencia Europea de Medicamentos, española, y en el 2019 Perú, se registra el Sativex, ya les había hablado del Sativex. Estos son aislados, son sintéticos, sintético, y Sativex es el primero que es extraído de la planta. Sí. Y Epidiolex es, en FDA en el 2018, el primer medicamento para la epilepsia refractaria, síndrome de Lennox-Gastaut y de Dravet, y es CBD. Entonces tenemos THC, THC más potente, THC y CBD. Por ahí habrán escuchado alguna afirmación que dice que solo el CBD es medicinal. Esta imagen les demuestra totalmente lo contrario. Si es que vamos a hablar de quién tiene más evidencia a este nivel, que es el máximo nivel, el CBD va a 2 y el THC va a 3, ¿no? Hay mucho controversia, ¿no? Siempre van a escuchar artículos que salen, ¿no? El cannabis, la marihuana es mala por tal, un montón. Eso, muy bien, va a seguir apareciendo, ¿no? Esto aparece desde antes, más bien la contraparte de que hay efectos positivos recién está apareciendo. Y es interesante hablar de evidencia. Entonces, este documento que les estoy mostrando es la revisión sistemática, o sea, el nivel más alto en la jerarquía de la evidencia científica, más importante que se ha hecho del cannabis por la rigurosidad y por la institución que lo ha hecho. Esto fue realizado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y evaluó 27.400 artículos científicos, la mayor parte de ellos ensayos clínicos. Y este documento arroja la siguiente conclusión, que hay evidencia clínica de efectividad en 3 áreas médicas. O sea, no hay duda de que es efectivo el cannabis. Miren, para dolor crónico en adultos, ahí dice cannabis. No dice cannabinoides, no dice THC. Dice cannabis. Segundo, antiemético para tratamiento de quimioterapia, náuseas y vómitos, cannabinoides orales. ¿Qué medicamentos están ahí? El Marinol y el Sesamet, ¿no? Que les mostré. Para mejorar los síntomas reportados por el paciente de espasticidad por esclerosis múltiple, ahí está el medicamento Sativex. ¿Cuál falta aquí? Falta epilepsia, ¿no? Porque esto fue emitido en el año 2017 y el Epidiolex recién salió en el 2018, así que los estudios no fueron publicados hasta el 2018, ¿no? Si no les quitaban la patente, ¿no? Era comercialmente interesante para ellos. Entonces, a la fecha hay 4 áreas médicas donde es concluyente la efectividad del cannabis. Y de estas 4 áreas médicas, 3 son medicamentos. Este primero, que es el más importante, que es el dolor crónico, no tiene ningún medicamento. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, yo también me pregunté lo mismo. Así que con el Centro de Estudios del Cannabis hicimos una revisión de todos los artículos que la revisión sistemática había evaluado para ver por qué el dolor crónico estaba considerada una área de eficacia clínica concluyente por cannabis. O sea, no había ningún medicamento, sino habían utilizado cannabis. Y cuando vemos, yo les he hecho este cuadro, ven que en esos ensayos clínicos, incluso una de esas de revisión, un metaanálisis, lo que se utilizó fue cigarrillos de flores de marihuana, ¿sí? Vía inhalada, pirolítica y vaporizada, ¿sí? O sea, fumado y vaporizado. Incluso los cigarrillos de marihuana que se usaron para que ese estudio se realice y que lograron un nivel de evidencia altísimo, fueron entregados por el NIDA, que es el National Institute of Drug Abuse, Instituto Nacional de Drogas de Abuso. O sea, ellos entregaron esto porque ellos controlaban, ¿no? Era imposible hacer estudios sin que ellos te den ese permiso. Así que ellos dieron la marihuana y los pacientes fumaron la marihuana como tal cual lo reporta el estudio, y eso, si hay tiempo, les quiero mostrar. Fue lo que a mí me parece hasta el momento más interesante, porque más bien lo que se dice es lo contrario, ¿no? Y algunos en este estudio utilizaron también el vulcano, que es un vaporizador, ¿no? Y en estas flores de cannabis o de marihuana hay, en la mayoría de casos, mayor concentración de THC, mayor al 0.5 de THC. Así que habría que repensarse, ¿no? Este estigma que hay, ¿no?
¿Por qué? ¿Dónde hay receptores CB1? Que eso es lo que hablamos hace un momento, receptores CB1. ¿En qué parte están? No solo están en el cerebro, en casi todo el cerebro está, sino están en básicamente todo el cuerpo humano, desde la piel, órganos reproductores, masculino, femenino, huesos, pulmones, intestino, músculos, olvídense. Es interesante, ¿no? Que haya en los órganos reproductores, porque ya los indios habían hablado de los efectos afrodisíacos del cannabis, ¿no? Y solo como dato interesante, el segundo órgano donde hay mayor densidad de receptores cannabinoides después del cerebro es en los órganos reproductores femeninos. Hay estudios clínicos que se están haciendo para la endometriosis con óvulos con THC, ¿sí? Así que no estaban tan alejados de la realidad los indios, ¿no? La marihuana estuvo en la farmacopea americana, en la USP, desde el año 1851, vean ustedes acá, extracto alcohólico de cannabis. Y lamentablemente, no vamos a poder hablar tanto de historia, pero fue retirado el cannabis de la farmacopea en el año 42, cuando empieza un programa gubernamental para aumentar los impuestos al cannabis, para desalentar su uso, porque en ese momento, así como hoy, había una política bastante xenofóbica con respecto a relaciones internacionales de Estados Unidos y culpaban de su tragedia a los inmigrantes mexicanos, como hoy lo están volviendo a hacer, y no se les ocurrió mejor idea que decir que los mexicanos traían consigo uno de los peores males, que era el hábito de fumar las flores de cannabis, porque este acto se hacía en México de manera tradicional, y si ustedes no me creen, busquen la biografía de Pancho Villa, revolucionario mexicano, y busquen la canción original de La Cucaracha. Se van a llevar muchas sorpresas, porque no es una canción para niños, sino es una canción apología a la Revolución Mexicana y hablan de la marihuana. Después de todo esto, regresa nuevamente la marihuana a la USP, pero solo como molécula. El dronabinol, ¿se acuerdan que les dije? Que es el marinol. Pues aquí está, ¿no? Dronabinol es de delta 9 tetrahidrocannabinol, simplemente que le pusieron un nombre no marihuanesco, ¿no? A la USP. Y ya 2020, en esta última versión, ¿sí? Debería haber aparecido el cannabidiol, pero yo no lo he encontrado, ¿no? Otras farmacopeas como la farmacopea europea no tienen explícitamente el cannabis porque no tienen a plantas específicamente, sino la farmacopea europea tiene capítulo de productos naturales. Y podemos utilizar estos capítulos para registrar, para analizar el control de calidad, para ver parámetros de producción farmacéutica con respecto a cannabis, ¿no? Muy interesante la farmacopea europea, ¿verdad, doctora? Yo le tengo un pendiente. Luego se lo voy a tratar de cómo enviarlo porque es un documento muy pesado. Alemania es el primer país que está trabajando en una monografía farmacopeica solo para el cannabis, y esto es muy interesante. Y Australia, que es un país donde es legal el uso adulto y el uso medicinal del cannabis, ya tiene un estándar, ¿no? Tiene una monografía farmacopeica, o sea que ya sabes, si tú vas a fabricar cannabis como un laboratorio farmacéutico, sabes qué parámetros hacer, ¿no? Tienes pues una monografía farmacopeica, ya saben ustedes cómo es eso. Este es el estudio que hicimos nosotros, que está publicado en Biomedicines del año pasado, 2024, y estudiamos varias, 8 muestras de cannabis. Es una foto real, ¿no? Es en los Andes peruanos, está la marihuana creciendo, y analizamos concentraciones de THC, CBD y CBG. Las más interesantes, a mi parecer, son, claro, en Lima, plantas que tienen 13% de THC y además otras plantas que tienen CBD 2% y THC menos de 1.
esto encajaría muy bien en el concepto de cáñamo, ¿no? La razón por la cual hoy estamos hablando de cannabis en la universidad, porque de no ser por esto, seguiríamos, pues, ¿no? Estaría marihuana en algún capítulo de drogas ilícitas, ¿no? Y sabrían una diapositiva de la marihuana. Pero gracias a estas madres, hoy está un poco más difundido el estudio de esta planta, un poquito más de posibilidades de esta área. Eh, Esto sucedió en el año 2017, aquí en el 2015. Madres con niños con epilepsia fueron las que conmovieron al país y el proceso de emisión de leyes y de reglamentos es un proceso muy largo, muy engorroso, no solo porque en el Perú las cosas son burocráticas, como ustedes saben, sino porque todo el aparato gubernamental ha estado en contra del uso del cannabis, ¿no? Y eso se los puedo decir directamente porque yo estaba en esos procesos, ¿no? Desde la otra parte. Autoridades como la IGMI, Ministerio del Interior, Policía Antidrogas, Ministerio de Agricultura, siempre han estado opuestos al uso del cannabis porque han sido educados pues, de esa forma, ¿no? Y porque también hay hay interés de parte de la inversión que viene internacionalmente a la lucha contra las drogas de tener una cosa más contra la cual luchar, ¿no? Básicamente, ¿no? Hay que ser eh, muy genio para darse cuenta de eso. Perú en el año 2021, después de la ley que solo permitía a los laboratorios farmacéuticos producir cannabis, sucedió pues, ¿no? Que después de esa ley no, la gente seguía igual sin poder acceder porque es muy difícil para un laboratorio cultivar cannabis. Era una norma mucho más complicada que ya los laboratorios, y no es que en el Perú abundan los laboratorios. Así que sale una nueva ley que permite el cultivo de asociativo, ¿no? Cultivo de asociaciones de pacientes, ¿ya? Y esta ley, bueno, fue reglamentada, pero igual, ¿no? Con esa óptica con muchos candados, ¿no? Y es por eso que en el Perú hasta ahora solo hay una asociación que ha podido cursar esto, ¿no? Después de 4 años, ¿no? Y eso significa que no funciona. Luego la DIGEMIT cambió el reglamento, colocando un reglamento mucho más complejo, hace más difícil aún el poco acceso que hay, pero bueno, así es. Esta es una pequeña tabla que hice para una publicación de cómo antes era la ley, antes era el manejo, cómo era antes el manejo del cannabis antes de la ley medicinal, ¿no? Ahora ya tenemos variedades legales, el psicoactivo y no psicoactivo, de acuerdo a la cantidad de THC. Solo el psicoactivo es controlado, ¿no? Y el no psicoactivo es una sustancia no controlada. Esto que está escrito en el reglamento no lo ha cumplido nunca la DIGEMIT, pero bueno, ahora es una ley, así que deberían cumplirlo. Antes estaba prohibido el uso, ahora está fuertemente controlado. Antes la prescripción era penada, ahora es permitida. Antes el cultivo era penado y ahora permitido cuando hay licencia. Y antes la posesión, o sea, hasta ahora siempre, ¿eh? La posesión de flores o extractos es permitido. Y el límite que están colocando acá, bueno, es el límite que debería ser obvio, ¿no? Pero esto la policía no, no lo cumple, ¿no? Así que si encuentran a alguien usando o portando, te pueden hacer pasar un muy mal rato, cosa que no le recomiendo a nadie que lo haga. Pero en el Perú el uso y la posesión del cannabis no es un delito, solo que la policía no lo sabe o no le interesa saberlo, mientras que con la nueva ley ya las cantidades de cannabis, si están sustentadas con la receta médica, no deberían ser un problema, ¿no? Y digo no deberían porque es un condicional que tampoco se cumple bien, ¿no? Todas estas restricciones hicieron que la mayor cantidad de pacientes sigan comprando su cannabis de manera informal. Y esto realmente es un peligro para la salud pública. Hicimos nosotros hemos escrito un artículo que lo mandamos como póster y bueno, está en revisión, en una revista científica. Y solo les quiero mostrar aquí que del estudio que hicimos de las 28.133 farmacias que hay en el Perú, solo 69 tienen licencia para cannabis y de estas 69 solo 32 dispensan THC. O sea, el 0.1 de todas las farmacias pueden tener THC, ¿no? Y esto está mal. Esto es un claro ejemplo de que esta política
o esta aplicación de la reglamentación está mal, no sirve, ¿no? ¿Cómo es posible de que solo el 0.1 pueda tener acceso? Y el 0.1 es concentrado en Lima. 3 regiones más, o sea que hay 21 regiones en el Perú que no hay cannabis. Publicamos otro estudio sobre el conocimiento de los pacientes, ¿no? Con los pacientes de nuestra clínica. Y estas son las áreas médicas para las cuales los pacientes más van: dolor crónico, náuseas, epilepsia, cáncer. Y lo que más prefieren es la inhalación, luego la vía oral y luego la vía tópica. La farmacia magistral es quien ha cargado sobre sus hombros el uso medicinal de cannabis en el Perú, porque no necesitamos registro sanitario, pero bueno, y tenemos esta versatilidad, ¿no? De poder preparar de manera personalizada exactamente lo que necesita el paciente. Así que espero haber logrado llevarles un contenido interesante. No sé si hay alguna consulta, pregunta, comentario, ya que tenemos unos cuantos minutos. Gracias por los emojis. Ellos, los jóvenes, saben enviar esos. Eso para enamorarte, tienes que estar haciendo otra cosa. ¿Cómo? ¿Alguien de fondo está hablando, doctora? Sí, felicitaciones, Pedro, no, sino esos, ¿cómo le llamas? Emojis. Esos grafiquitos ellos saben utilizar bastante. Está bien. No, yo también, doctora, no soy tan viejo. Sí, hay que aprender de los jóvenes allá, aunque tú eres joven. A ver, alguna consulta, algún aporte, jóvenes. Este es tu momento de preguntar. Claro. Se han ido los chicos hoy día, como han estado cansados, ingresan. Por eso no me gustan las clases virtuales. Sí, pues. No es, sino que es una manera también ¿no? De poder trabajar. Todo bien. Ángelo dice todo bien. Muy bien. A ver, hay que preguntar. Más bien, Pedro, lo que podrías hacer, lo que se podría trabajar, quizás es ¿tú le haces alguna pregunta a los chicos? ¿Se han entendido? Hay una mano levantada. A ver, pregunten ustedes antes que yo les pregunte. Sí. Acaban de escuchar lo que ha dicho la doctora, así que yo que ustedes me pongo a preguntar. Yo quería preguntar mencionó hace un rato de que, no sé, se me fue ahorita el nombre de la palabra, pero se supone que es donde normalmente se almacena tricomas. Las esencias. Tricomas. Donde se almacena la resina. Perdón, sí, la resina, me confundí. Ajá. Los tricomas. No sé si lo podría repetir esa parte. Me parece que había mencionado una diferencia entre lo que era el tricoma, que había 2 tipos de tricomas, me parece que había mencionado. Hay como 4 tipos de tricoma, César, y en esas fotos les mostré los tricomas capitados, o sea, los que tienen cabeza y tallo, y los tricomas de vello, que parecen pues pelitos, ¿no? Tricomas de vello, por ejemplo, hay en el geranio, ¿no? Ustedes vean el geranio, pongan una lupa y van a ver tricomas de vello. Pero tricomas capitados hay en muy pocas especies, y cannabis tiene tricomas capitados. Son los tricomas capitados en la unión entre la cápside y el tallo donde se biosintetizan los cannabinoides a partir de terpenoides. Eso quería corroborar. Gracias, doctor. De nada. Bueno, pregunto yo entonces, doctora, ¿qué dice? A ver, vamos a elegir a alguien. A ver, algunos para ver si todavía están despiertos. Ah, mira, cómo empiezan a aparecer las preguntas ahora sí. A ver. A ver. Abran su micrófono nomás, chicos. Buenas noches, doctor y doctora. Mi pregunta fue sobre, en la parte final mencionó
sobre el marco legal, que hay solamente, bueno, eso entendí yo, sobre el que hay un 0.1% de establecimientos que van a tener acceso al cannabis. ¿Es De eso farmacias que han sacado licencia, en las farmacias? que han ¿Y sacado exactamente licencia. cuántas farmacias son? ¿O solamente se cuentan farmacias oficiales, farmacias grandes, o también puede ser establecimientos más pequeños? No, o sea, todos los que tienen autorización sanitaria como farmacia están incluidos ahí. De ese Ah, ya, universo, ya. que son 28.000 y pico, solo 69 han podido sacar licencia. Que es Y, algo, todo eso está en- ¿cómo? y todos esos 69 establecimientos están en Lima, centralizados. La mayoría, ahí en el cuadro les mostré, miren. A ver. Ahí está. 61 en Lima, 6 en Arequipa, 1 en La Libertad, 1 en Tacna y 0 en las otras 21 regiones, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy difícil sacar esa licencia, es muy difícil, ¿sí? Por eso las farmacias no la quieren sacar. ¿Y qué pasa cuando no hay disponibilidad? Es muy caro, ¿sí? Nosotros pensamos que las farmacias no deberían sacar licencia para vender medicamentos de cannabis. ¿Acaso se necesita licencia para vender opioides? O sea, ya al ser farmacia manejas tu libre controlado y los opioides son decenas de veces más riesgosos o peligrosos que el cannabis. Entonces, hay un miedo debido a la ignorancia muy fuerte de esta planta versus las otras plantas. Con más de 4 gramos de paracetamol podría una persona morir, ¿sí? El THC, que es el único componente psicotrópico que tiene la planta, no tiene una dosis letal conocida. Y esto es bien interesante. O sea, una persona no se puede morir, no hay ninguna persona que se ha muerto por una sobredosis de THC. Esto debería ser suficiente, ¿no? Para traer un poquito de criterio, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Así que por eso se necesita seguir educando, ¿no? Algún día alguno de ustedes será funcionario y probablemente con un poquito más de información podemos tener normas un poco más asequibles con la gente, fuera de la ignorancia, eh, del estigma y el miedo, ¿no? ¿Había otra manito levantada? César, nuevamente. Sí, quería, en base a eso, ¿cuál es más o menos, cuál es la razón de que sea difícil? No sé si se pueda mencionar, sino ¿cuál es la razón principalmente de la dificultad de lo que sería conseguir de conseguir el permiso para la venta del THC? Y quería corroborar si entonces se refiere al principio activo o sea, la venta del principio activo, o es que esa parte me confunde también un poco, o es en sí, por lo que veo, de la venta del cannabis medicinal, creo, ¿no? O sea, el cannabis es una planta y de esa planta hacemos aceites, vaporizadores, cremas, ¿no? Se necesita una licencia para que tú comercialices algo de cannabis, alguna medicina de cannabis, ¿sí? ¿Por qué es difícil? Porque los requisitos que te piden son superiores a los de solo abrir una farmacia. Tienes que sacar un protocolo de seguridad en la Dirandro, ¿sí? Tienes que tener una seguridad especial, cámaras de seguridad, en algunos casos te piden personal en la puerta, o sea, ni a los bancos le piden esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Eso hace que los farmacéuticos digan, no, mejor mucho trámite, ¿no? Me pueden sancionar si mis libros no están conformes, ay, se me perdió 1 gramo, ¿no? Se cayó y no lo apunté en el cuaderno, me puedo ir a la cárcel. Mejor no lo hago, ¿sí? Y eso pasa con los medicamentos controlados. Entonces el cannabis es peor. O sea, en una farmacia, como les dije, puedes vender opioides, tramadol, pero no puedes vender cannabis, ¿no? O sea, necesitas una licencia especial. O sea, cuando sacas la licencia de cannabis, hasta cocaína, que parece una broma, pero la cocaína está en la lista 2 de sustancias que tiene un uso medicinal considerado en el Perú. Nadie lo utiliza. Bueno, los del salud no lo utilizamos, ¿no? Pero sustancias como hasta la cocaína han estado en un nivel más bajo de seguridad o de control que el cannabis.
Es totalmente, no guarda una relación farmacológica con el nivel de control, no la hay, ¿no? Y eso es lo que se está revirtiendo estos últimos años, ¿no? Solo como comentario, al menos por lo que yo tengo entendido, es de que, por ejemplo, también se suelen usar para otros tipos de, por ejemplo, los que serían, no sé, estos problemas que tienen a veces algunos niños con la hiperactividad o la falta de concentración. Tengo entendido que se usa en realidad lo que sería metanfetaminas, entonces algo así sería como que la metanfetamina tiene mucho menos vigilancia que la marihuana Sí, misma. claro, sin duda. De hecho, pensé que ibas a ir por el otro lado. Cannabis se está utilizando hoy en TDA, en niños en trastorno del espectro autista, ¿sí? Aparte de las convulsiones. Y como tú dices, ¿no? Las metanfetaminas, el ribotril, ¿no? Ritalin, por ejemplo, ¿no? No necesita ninguna licencia. Es mucho más peligroso para un niño, pero bueno, pues así. Así piensa nuestra gloriosa autoridad, ¿sí? Eventualmente esto va a mejorar. Mientras más educación haya, podrá ser, ¿no? Pero bueno, eso es. Había dos manitos levantadas, tío. Adelante, por favor. Ya quería preguntar, usted estuvo hablando sobre la recolecta y no había entendido bien en qué, por ejemplo, en la parte, cuándo era ácido, o sea, ácido es, La porque cosecha, usted en la dijo que cosecha. después se cura en la cosecha Ya. y ahí es en la cosecha el ácido, ¿no? Y el proceso de curado dijo que ahí recién pasa a neutro luego de una Tiempo, descarboxilación, sí. ¿o Eso cómo era? requiere tiempo y temperatura. Ahí les mostré un cuadrito, ¿no? De cuál es la temperatura y tiempo más ¿Podría eficiente repetirlo, para por la. favor? Les muestro Ok. la. ¿Dónde está? Acá. Este es el tiempo y temperatura más eficiente para descarboxilar el 100% de cannabinoides, ¿sí? Así que requieres de tiempo y de temperatura. Si tienes poca temperatura es más tiempo, si tienes más temperatura, menos tiempo, ¿sí? Ya, gracias. De nada. Había otra manito más. Buenas noches. Tengo dos Hola. preguntas. No se te Bueno, escucha. Ahora sí. ¿ahora sí? Ya. Sí. Así como existen bancos de semillas para conservar especies nativas, por ejemplo, en el Perú sé que hay bancos de semillas de la papa y también otras especies. En el caso de la marihuana, como, por ejemplo, yo he escuchado del Indie Kush, o también conocido como el Ujú. hachís, me parece, Ya. eh, pero son actualmente, no sé, creo que el cultivo estaba en peligro de desaparición, más que todo por el tema de la guerra, o creo que también tenía que estar relacionado con el narcotráfico, me parece. Entonces, hay algo similar, existe un banco de semilla del cannabis. Hay O, muchos bancos de semilla en el mundo, ¿sí? Y son privados. Así que países donde es legal el uso adulto, se permite el cultivo de la planta de manera doméstica, como Uruguay, Colombia, España, España en asociaciones de pacientes, de asociaciones, perdón, no lucrativas, Holanda, ¿no? Bueno, una cantidad de países, Canadá. Entonces, en estos países hay bancos de semillas, ¿sí? Que ellos cumplen la normatividad agraria, que es un tema que no domino mucho, pero hay una normatividad agraria para que tú pongas un banco de semillas. Y sí, hay variedades con nombres interesantes como, ¿no? Como la Hindu Kush. Te digo que hay como 1000 variedades. ¿Ya? sí, Y incluso creo que había escuchado acerca de algunas variedades o híbridos. No sé si estas tengan mayor ventaja en un futuro. sí, la verdad que todas son híbridas, ¿sí?
cuando te adentras un poquito en el tema, uno inicialmente, ¿no? Se han descrito las sativas y las índicas, y las ruderalis, pero todo lo que hay hoy son híbridos, o sea, son mezclas de ambas, ¿no? Así que sí, claro, como cualquier mestizaje trae más ventajas y lo que el ser humano ha hecho es seleccionando, ¿no? Quiero las que tengan más CBD, quiero las que son más frondosas, quiero las que mayor producción tengan, quiero las que huelen solo a mango, ¿no? Entonces uno los va, y en los bancos de semilla hay eso. Entonces, sí, felizmente es una de las plantas más cosmopolitas del mundo, pese a que está prohibida. Así que es muy improbable que desaparezca alguna variedad específica porque hay en muchos países. Hay en muchos países. Así que sí, siempre hay riesgo de que se pierda, pero no, no es algo que no se pueda recuperar, ¿sí? No es algo que no se pueda recuperar y yo creo que no es tan grave porque la variedad que tenemos es muy amplia, ¿no? En el Perú no llega porque como es informal este proceso, no hay laboratorios de control de calidad tampoco, ¿no? Entonces, se supone que una cepa, una variedad debería estar contrastada o sustentada con su quimiotipo, ¿sí? Porque si no, no hay de dónde, pues, ¿no? Esta variedad es la que tiene tanto de THC, tanto de CBD y huele a tanto, a lo mucho puedes olerla, ¿no? ¿Cómo saber las concentraciones? Deberían venir con su... Y las vienen, ¿ah? Por ejemplo, en Colombia, cuando tú compras semillas en un banco de semillas, que ha sido el caso, yo he visto algunos de estos, viene ahí un certificado y dice, esta semilla tiene tanto de THC y tanto de CBD, aproximadamente, porque ustedes saben que el fenotipo no depende exclusivamente del genotipo, sino de las condiciones ambientales, ¿no? Hay más calor, hay más humedad, y esto puede hacer que varíe un poco la planta. Cada vez que la planta está en estrés, produce más THC, ¿sí? Así que sí, has escuchado ahí bastante info, pero hay muchas cositas ahí detrás. A ver. Hay una pregunta de Ariadna. Sí, Buenas noches. sí, sí, sí. La pregunta dice, ¿nos puede dar información acerca del CBD para tratar problemas cardiovasculares? Había leído que puede funcionar como vasodilatador, pero no hay tantos estudios. No, como ya misma tú te respondiste, no hay tantos estudios. Yo no había escuchado mucho como vasodilatador, perdón, para temas cardiovasculares. Más bien, es una contraindicación usar cannabis en personas que tienen problemas cardiovasculares, porque los cannabinoides pueden inducir una leve taquicardia, ¿sí? Entonces, no se recomienda, ¿no? Personas que no tienen este problema, esta condición, no hay problema, ¿no? Pero no, es uno de los pocos áreas donde no está recomendado utilizar cannabis, ¿sí? En pacientes que tienen alguna disposición genética para la esquizofrenia tampoco, ¿no? Porque puede adelantar su primer cuadro psicótico, o sea, cosa que igual lo va a tener, ¿no? Pero hay esta relación con la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? No que te crea esquizofrenia, sino que va a adelantar algún cuadro si es que tú ya estás predispuesto a tenerlo, ¿no? Cuando hablamos, ¿se acuerdan? Personas novatas usando cannabis por primera vez, puede adelantar algún cuadro de paranoia o psicosis transitoria, ¿sí? Las personas terminan asustándose, yéndose al hospital, y en el hospital le dan su vasito de agua, que se siente y que se le pase, ¿no? Coma su caramelo y ya está. Eso, ¿no? Eso, no hay mucho y más bien no creo que encuentres mucho porque es una de las contraindicaciones. Excelente. Muy bien, Pedro. Nuevamente, primero felicitaciones por tu excelente ponencia, ¿no? Es importante siempre dentro de las cátedras de la universidad contar con, ¿no? Con profesionales, expertos como tú. Y como dices, de la casa, tú siempre has estado con nosotros, ¿no? Y espero que unos tiempos para que podamos, ¿no? Seguir haciendo algunos proyectos, ¿no?
Yo quiero mi crema para mi rosácea y Claro que que sí. la normativa ¿no? Se pueda agilizar y se pueda, ¿no? Trabajar con ello. Hay ciertos avances con el doctor Ames, un colega también que quiere trabajar con lo que es la obtención del aceite del cannabis y sus derivados. Excelente. Entonces, esperemos que toda la parte legal, como tú dices, que es un poco tediosa, pues se pueda agilizar para poder seguir trabajando, ¿no? Y mejorar ¿no? En algunas enfermedades, pues hay algunos medicamentos que son altamente costosos, que tienen reacciones adversas, ¿no? Que tienen bastantes reacciones adversas, y quizás con estos productos pueda ser, ¿no? Como ya lo han trabajado, pues beneficioso. Y hay también la validación científica, ¿no? Hay muchas publicaciones que validan ese uso. Entonces, Pedro, no me queda más que nuevamente agradecerte, ¿no? Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias, doctora, por la invitación. Espero que a todas las personas les haya parecido un poquito interesante la información. Y ahí estamos, ¿no? Ahí está mi correo, cualquier duda o consulta, estamos para apoyar, ¿sí? Ya nos vemos muy pronto por allá, doctora. Tenemos que sacar nuestra licencia para cultivar cáñamo. Claro. Por aquí algún voluntario o voluntaria habrá para hacer su tesis. Claro, se habían Nuestros cultivos. entusiasmado. ¿Te acuerdas que se habían entusiasmado, pero luego la jovencita justo de tóxico se desanimó? Esperemos que Bueno, alguno de los ¿ese grupo es jóvenes... de toxicología, doctora? Sí, es de Ah, toxicología. ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, por eso de todas maneras... Pues, Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Tenemos que aprovechar el uso medicinal y estudiar los efectos reales negativos que hay, porque como todas plantas o sustancias los tiene. Pero tenemos que estudiarlo de manera más objetiva, ¿no? Sin este velo de estigma. Así que nada, ahí estaremos. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Nos Hasta vemos. luego, hasta luego. Cuídense mucho. Doctor, una pregunta antes que se retire. Por lo que le estoy César. entendiendo... Disculpe. Uy, justo. No, es el que voy a colgar. Estaba a Quería, punto de colgar, ya dime. es que quería, por lo que le estoy entendiendo, es de que va a estar planeando hacer como un vivero en la facultad para la marihuana, o me entendió mal. Sí, es nuestro plan. Tenemos que conseguir algunos tesistas interesados en el tema, cuyo tema de investigación sea ¿no? Donde podamos sustentar un cultivo. Y nada, y buscar financiación, porque esto no es tan económico, ¿no? Pero sí, o sea, si hubiera algún trabajo de investigación que requiera cultivar cannabis para estudiar la descarboxilación, la germinación, o estudiar la extracción, ¿no? O el ensayo farmacológico en alguna especie, ¿no? Animal, podríamos hacerlo, ¿no? Así que en el laboratorio de la doctora siempre está abierto para eso, ¿no? De momento, o sea, si no hay estos estudios, no hay cómo hacerlo, ¿no? Para eso, de eso se mueve la universidad, ¿no? Así que con intención de tesis, sí se podría hacer. Yo creo sin ningún problema, porque ya tenemos una ley del cáñamo, ¿no? O sea, cultivamos marihuana que no tiene THC y listo, no es controlado, ¿no? Pero tiene que salir del interés de estudiantes, ¿no? Así que bienvenidos, ¿no? Ahí vamos a estar, ahí los podemos apoyar. Muchas gracias. Ahora, Pedro, nuevamente buenas noches a Listo. todos. Cuídense. Buenas noches. Cualquier Nos vemos duda. el lunes. Chao, chao. Nos vemos. Anímate, César. Puede ser. Nos vemos el lunes, jóvenes. Gracias.